Shalom, amados amigos, sean todos muy bienvenidos a su canal Torah es instrucción, no religión. Y nos acompaña una vez más nuestro hermano Carlos Olivares. Bienvenido, Carlos. Shalom, shalom, amada familia, que el Eterno nos bendiga, que este video sea de bendición para sus vidas. Shalom. Amén, amén. Y nuestro tema de hoy, testamento o pacto. Hermanos, es sumamente importante conocer todo lo relacionado con estas dos palabras, tanto sus diferencias, sus significados, como su relación. Y también debemos ver cómo deben aplicarse estas palabras a lo que es la Sagrada Escritura de la Biblia. Porque de aquí es que salen muchas malas doctrinas, hermanos, diciendo... En este video vamos a mostrarle, más que nada, que hay muchos errores. Entre ellos, es un error decir que la Biblia está dividida en un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Vamos a verlo esto porque de aquí es que salen las doctrinas, queridos hermanos, de que ya supuestamente el Antiguo Testamento no tiene validez, de que ya eso es una ley mosaica, está abolida, o de que eso es para los judíos. Pero lo que a mí me extraña, que todas las religiones cuando les conviene toman un texto del Antiguo Testamento. Pero entonces, si no tiene validez, ¿por qué toman un texto para hacer doctrina? Entonces, es por ello que vamos enfocando primero a ver qué significa pacto, qué significa testamento y cómo podemos aplicar esto a la Biblia, y le vamos a explicar por qué es un error decir Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, pacto no es más que un acuerdo entre dos o más personas, donde ambas se ven obligadas a cumplir con una serie de condiciones. Entonces, un pacto no es más que es una alianza, es un convenio. Pues se puede recibir varias palabras, pero en sí eso es lo que es un pacto, un acuerdo donde ambas partes deben cumplir. Por lo que si una parte no cumple, se invalida ese pacto, queridos hermanos. Entonces, a lo largo de toda la Biblia podemos ver el pacto que hizo Dios con Noé, el pacto que hizo con Abraham y su descendencia. Y un punto que quiero destacar es que cada vez que él hace un pacto con un hombre de estos, de los personajes de la Biblia, siempre lo hace con ellos y con su descendencia. Entonces es por eso que vemos a lo largo de toda la Biblia, del Tanaj, o del mal llamado Antiguo Testamento, de que hay varios pactos, porque él tiene que ir ratificando dicho pacto hasta que se llega al último de todos los pactos, que es el pacto que viene y renova nuestro Adón Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos que hizo un pacto perpetuo con Abraham, Génesis 17:7, y con sus generaciones. Es por eso que posteriormente tiene que usar a Moisés de mediador para hacer un pacto con el pueblo de Israel. Y ya posteriormente nuestro Adón Yeshua viene y ratifica ese pacto una vez y para siempre. Entonces, ¿qué es un testamento? Un testamento, queridos hermanos, esta palabra la heredamos del idioma latín, de la palabra testamentum, que a su vez esta palabra se deriva del verbo latín testari, que significa poner por testigo. Entonces, un testamento es cuando hacemos una declaración voluntaria expresando lo que queremos que se haga con los bienes después de nuestro fallecimiento. O sea, es como un juramento cuando juramos ante Dios y ante una autoridad pública de que queremos lo que se haga con una herencia, queridos hermanos. Es un juramento y tiene que ver con una herencia. Eso es un testamento. Entonces, es por eso que hasta humanamente hablando, después que un testamento es notariado y es firmado, y después que entra en vigor con la muerte del testador, hermano, eso es irrevocable, es irreversible. No hay manera de que usted vuelva eso atrás después que fallece la persona. Entonces, es por eso que es un error decir Antiguo Testamento y Nuevo, porque cuando decimos que hay un Nuevo Testamento, estamos diciendo que Dios, que hizo un testamento
con esta persona, que más adelante lo vamos a ver en la escritura, entonces está invalidando su testamento, está tirando su palabra por el suelo y está haciendo un nuevo testamento. Es por eso que debemos conocer la diferencia entre ambas palabras y saber lo que nos dicen estas personas, los religiosos, que usan la palabra así como la hora del mar, que van y vienen según le conviene, queridos hermanos. Y es por eso que no podemos caer en estratagemas. Entonces ahora vamos a ver con la Biblia rápidamente, ya sabiendo que un pacto es un acuerdo entre dos partes y que un testamento es un juramento donde hay una herencia de por medio y donde hay herederos. Entonces vamos a ver cómo aplica esto a las escrituras, hermano. Y nos vamos rápidamente al autor de Hebreos capítulo 6, verso 13, empieza a darnos un poco de luz sobre lo que es esto. Vamos a leerlo desde el verso 12 y dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Oiga bien la palabra que usa aquí, heredan las promesas. Vamos a ir llegándole poco a poco. Y el verso 13 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Aquí estamos viendo que hay un juramento. Dios juró y vamos a ver por qué. En el verso 17 nos dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos la promesa de la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Qué significa eso, hermano? Que Dios está jurando por su nombre, como lo vamos a ver. Él está jurando por su nombre para mostrarle a los herederos. Fíjese que hay un heredero, eso está hablando del testamento implícitamente, la inmutabilidad, o sea que eso no lo iba a cambiar nadie. Y esto, la misma Biblia lo cita aquí, que el verso 17 se está refiriendo, o más bien la bendición esa que él hace, el juramento, el verso 14, se está refiriendo a Génesis 22, 16, 17. Lo parafraseo para avanzar en el video. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, y cuando Dios vio que Abraham no dudó en hacerlo, entonces aquí es que él dice: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho, por cuanto no te rehusaste a darme tu único hijo, te bendeciré y te grandemente y te multiplicaré a ti y a tu descendencia, por cuanto obedeciste mi voz. Y aquí es que casi estamos entrando en lo que es el testamento, hermano. Por él obedecer la voz, por Abraham obedecer la voz, y tomen esa palabra en cuenta, fue que el Eterno le dio este juramento. Entonces no podemos decir que Dios juró por su santo nombre y que ahora él va a venir y va a cambiar el testamento. Entonces yo sé que quieren ver la palabra testamento, y es la única vez que aparece la palabra testamento en la Biblia. Es en el mismo autor de Hebreo, capítulo 9, versus más de 300 veces que aparece la palabra pacto. Esta palabra testamento, entonces sigue hablando del tema aquí, y dice, no, en el verso 15 de Hebreos, verso 15 del capítulo 9 dice: así que por eso, hablando de Yeshua, de Jesucristo, así que por eso Él es mediador de un nuevo pacto. Fíjese, no está diciendo Él es mediador de un nuevo testamento, sino de un nuevo pacto. Incluso la palabra nuevo ahí no está bien traducida, debería ser de un pacto renovado. Para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y aquí lo explica mejor. Fíjese, hay un heredero. Y dice: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive. Queridos hermanos, está diciendo que hay un testamento, y se está refiriendo a ese testamento que hizo en Génesis 22, ese juramento que juró por su nombre. Queridos hermanos, ¿para qué? Para que alcanzaran la promesa. Y Yeshua está haciendo un pacto nuevo. En Lucas
22:20, cuando él lanzó la copa antes de morir, que esa es la firma con su sangre, porque es un pacto de sangre, queridos hermanos, él dice, esta es la copa del pacto renovado en mi sangre. No dice la copa del Nuevo Testamento, queridos hermanos. Y hay que salir de esta doctrina de errores que hay. Entonces, lo que puedo concluir para darle paso a mi hermano Carlos es lo siguiente. Yeshua renovó un pacto, lo renovó, hermanos, para borrar las transgresiones, porque nosotros habíamos invalidado el pacto. Y digo nosotros, porque nosotros, así como heredamos por la desobediencia de Adán y Eva, fíjese que tiene que ver la palabra obediencia, así como por la desobediencia de Adán y Eva, nosotros heredamos la muerte, fíjese que está hablando de herencia aquí, así también por la obediencia de un hombre que ratificó un pacto con sangre que se llama Yeshua HaMashiach, Jesucristo, así por esa obediencia nosotros también podemos heredar, en vez de la muerte heredamos la vida eterna. Entonces es cuanto lo que le puedo decir. Mi hermano Carlos le va a dar unos puntos más importantes sobre lo que son los pactos y sobre lo que pasa con el que sigue pecando deliberadamente. Amén, amén, sí, poderosa palabra, la del hermano Marino. Sí, en verdad que el Eterno nos muestra, como dice, ¿no?, en las Escrituras, que Él hizo un pacto y Yeshua Jesucristo lo vino a renovar, pacto renovado, Brit Hadashah. Entonces nosotros a través de la Escritura, yo le voy a mostrar unos textos bíblicos donde el Eterno dice que Él hace un pacto con el pueblo de Israel, un pacto con todas esas ovejas perdidas, como dijo nuestro Adón Yeshua. Yo vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando Él levantó la copa y, como dijo mi amado hermano, del nuevo pacto, del pacto renovado, Él dijo que esa es su sangre, que por todos los pecadores los iba a derramar, ¿no? Pero en ningún momento Él habla del testamento, simplemente habla del pacto. Y así como, bueno, vamos a la Escritura. En Deuteronomio 7:9. Reconoce por tanto que el Señor tu Dios, Él es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generaciones tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Aquí hay un punto importante, que muestra su pacto a los que guardan sus mandamientos y Él es un Dios fiel, que cumple su pacto generaciones tras generaciones. Simplemente, amados hermanos, nosotros nos fuimos desviando del camino del Eterno y por eso Él invalidó ese pacto. Pero si nosotros hubiéramos sido obedientes a su palabra, obedientes a sus pactos que Él hizo con Abraham, como dijo mi amado hermano, con Isaac, con Jacob, nosotros hubiéramos seguido siendo un pueblo escogido por Él. Y ahí sí no hubiera venido nuestro Adón Yeshua, porque como dijo Él, que Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, las ovejas que desafortunadamente invalidamos su pacto de nuestro Eterno, y Él nos dio carta de divorcio, nos esparció por las naciones, por la desobediencia, por la fornicación, por muchos pecados que nosotros cometimos, nuestros ancestros, nuestros antepasados, porque en verdad que Él es misericordioso y Él es el Todopoderoso, y por eso mandó a nuestro Adón Yeshua, Jesucristo, para podernos librar. También en Deuteronomio 4:13 dice: el Señor les dio a conocer su pacto, los 10 mandamientos, los cuales escribió en 2 tablas de piedra y los ordenó que lo pusieran por práctica. ¿Qué tenemos que hacer, amados hermanos? Ponerlos por práctica, esos mandamientos, los que le dio a nuestro Adón, los que le dio el Eterno a Moisés. Y nuestro Adón Yeshua vino a cumplir, porque Él es la Torah viviente. Él nos vino a mostrar cómo cumplir esos mandamientos. También en Éxodo 34:28. Y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches sin comer
ni beber nada. Y ahí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. En toda la escritura te va a enseñar el pacto. Y no nomás en el Antiguo Testamento, amados hermanos. También el autor de Hebreos, como dice mi amado hermano, lo ratifica. Él dice Jeremías 31, pero él lo ratifica aquí porque él sabe que en ese momento muchos gentiles, por decir así, ¿no? Y muchos judíos, fariseos, ellos estaban como en disputa por querer cumplir los mandamientos, por ponerles cargas que en realidad no son mandamientos, simplemente son tradiciones de hombres. Y por eso nuestro amado apóstol Pablo dice aquí en Hebreos 8:9, no como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré para ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Es decir, un pacto nuevo he dado por viejo el primero. ¿Por qué dio por viejo el primero? Porque nosotros desobedecimos, invalidamos su pacto. Por eso tuvo que venir nuestro Adón Yeshua, Jesucristo. Y lamentablemente el hombre ha puesto mucha mano con teologías de reemplazo que en toda la palabra ni lo encuentras. O sea, ellos sacan un texto bíblico y o de aquí, otro por allí, y hacen un estudio. Pero el Eterno es claro. El Eterno hizo un pacto con el pueblo. El Eterno hizo ese pacto que Él hizo con nosotros. Simplemente nosotros tenemos una obligación, cumplir sus mandamientos y obedecerle a Él. Simplemente. Pero nosotros, en nuestro corazón es muy necio, muy terco, y a veces queremos hacer lo que nosotros nos conviene o lo que nosotros vemos, y no queremos obedecer realmente, o lo que otras personas nos dicen, y no realmente lo que la Escritura nos habla. Y amados hermanos, este texto que yo voy a leer al último de Hebreos es algo muy importante para nuestras vidas, los creyentes en Yeshua, los creyentes en Jesucristo. Llámense de cualquier denominación, porque si usted cree en Yeshua y usted creyó en el nuevo pacto que Él hizo, estas palabras son para usted. Y hay que ponernos a analizar cada uno, porque en verdad, si nosotros pecamos liberadamente, ya no hay perdón para nosotros, porque solamente uno vino a pagar nuestros pecados, y fue nuestro Adón Yeshua HaMashiach, nuestro Jesucristo, como muchos lo conocemos. Vayamos a su Biblia, vayamos a Hebreos 10:26. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, porque nuestro Adón Yeshua fue el sacrificio más hermoso que Él vino a esta tierra. Por eso Él dice que ya no hay sacrificio, porque ya no, solamente Él fue el único, y para la eternidad. Ese pacto renovado que Él hizo fue el único. Ya no va a haber más pactos hasta que Él regrese. Pero Él no viene para hacer otra vez el nuevo pacto. Él viene a gobernar. Él viene a ser rey. Él viene a hacer justicia.
en su segunda venida, y los que lo aman y obedecen sus mandamientos estarán en las bodas del Cordero, como dice él. Amén. Entonces seguimos leyendo. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y aquí viene algo muy importante, amados hermanos, porque nuestro amado Rashaú Pablo dice estas palabras: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos mueren irremisiblemente. Dice: ¿cuánto mayor castigo penséis que merecer al pisotear al Hijo de Dios y tuviera por inmunde la sangre del pacto, en la cual fue santificado hicieron afrenta al Espíritu de la gracia? Bendito sea el Eterno, sí. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré al pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender aquí nuestro amado Yeshua? Porque yo sé que lo escribió Pablo, pero el que le dio esa sabiduría fue nuestro Adón Yeshua, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién le quiere dar a entender? Si nosotros pecamos liberadamente, ya no hay perdón para nosotros. Amados hermanos, esta es una exhortación poderosa de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, de Jesucristo, para nuestras vidas. Así que yo no digo que no está bien la oración de fe, pero también no nomás es la pura oración, sino obedecer sus mandamientos, guardar el día de reposo, honrarlo, amar a Dios con todo su corazón y con toda nuestra mente, y todo lo demás vendrá por añadidura, dice. Entonces, amados hermanos, ojalá este video sea de bendición para sus vidas y que el Eterno me los bendiga. Y shalom, shalom. Shalom, hermano. Bueno, gracias, hermano Carlos, por acompañarnos. Gracias a la audiencia por estar ahí escuchando este video hasta el final. Así que si le gusta este video, dale like, dale también a la campanita para que te notifique los siguientes videos, y lo más importante, suscríbete al canal para que de esa manera nos apoyen a poder seguir brindando videos de este tipo. Así que bendiciones, shalom.